¿Qué tal? Bienvenidos ahí, Axel, exponiendo los colores de su corazón. Claro, totalmente. Bueno, yo también soy hincha de Boca, ya que estamos, aprovecho acá dándole la derecha a Ana y debe ser el efecto este de la pandemia que me hizo decirlo. Tengo un efecto colateral, efecto secundario, y eso que todavía no estoy vacunado. En fin. Bueno, nada, bienvenidos a este séptimo encuentro de módulo de base de datos. Eh, Hace un ratito nos juntamos con Axel, queremos arrancar con esto para que el que no pudo venir hoy o estar acá presente en el Zoom, por lo menos arranque sabiendo esto que es, me parece que clave y fundamental. Voy a pedir, como siempre, que silencien un toquecito los micrófonos, los que lo tienen abierto, para que no haya, digamos, ruido. ¿Y a qué voy? Cortito y al pie. El tema de la aprobación del módulo, ¿sí? Que hay muchos que están preguntando en los foros, en el grupo. A ver, creo yo que esto se viene manteniendo en todos los módulos. Punto número uno, el 80% de la participación en las actividades son las clases, ¿sí? A ver, dijimos del día cero, las clases no son presenciales, por eso cada clase planteamos una actividad. ¿Por qué? Porque hoy te puedes ir oftalmólogo, hoy no puedes tener conexión, pero hay una actividad, entonces vos podés guiarte con el guión, valga la redundancia, ver algún videíto y hacer una actividad. Esa actividad puede ser sencilla, desde la presentación hasta hacer una consulta en una base de datos, importarla, viste, como algo heavy duro. Pero es una actividad que si la haces hoy, la de hace 2 clases atrás, tenés esa clase digamos, participada y tenés esa proporción de el 80% que necesitamos como válido para la aprobación de la materia. Y después el trabajo final, ¿sí? Entonces, el 80% dijimos por un lado, ese 80% son los 6 encuentros de los 8 que tenemos, que tengan participación. Ya al estar en un grupo y se sobreentiende que el grupo, somos gente adulta, digamos, estuvieron trabajando para afuera, quizás un vocero subió al grupo, entonces todo ese grupo participó en esa clase, en ese encuentro, y después el trabajo final no vamos a pedir algo nuevo, algo loco, sino que es fruto del proceso que estuvieron trabajando. O sea, pudieron crear un modelo de base de datos, lo pudieron volcar a una base de datos real. Bueno, ahora vamos a pedirle que exporten esa base de datos. Ahora vamos a dejar después en la parte de recursos multimedia una serie de tutoriales, videitos. Lo vamos a hacer con SAMP para ver cómo ya teniendo toda la base la puedo exportar y después subir el contenido a la plataforma. Es sencillo, se sube un archivo y después se evalúa. ¿Y cómo lo van a subir? De forma individual, ¿sí? Más allá de que esto tiene un fin como para ir evaluando quiénes participaron, ¿no? Todas las clases, pero vamos a pedirlo que más allá de que el trabajo sea grupal, que ustedes internamente se lo distribuyan y cada integrante del grupo suba para que después cada uno tenga su certificado de aprobación del módulo. Creo que eso es lo que terminamos de hablar con Axel hace un ratito. Y insisto, la entrega del trabajo final que nos vamos a encontrar el último encuentro y vamos a redondearlo si tienen alguna duda, lo que sea, pero vamos, no es que estrictamente hablando tienen tiempo hasta la semana que viene, no. Acuérdense que siempre dejamos una semanita más por el tema de las conectividades y demás. Hoy se abre el espacio, hoy te quiero decir, hoy a última hora, mañana, viste, cuando termino de armar el videíto, siempre me esperan ustedes, así que en ese sentido nos tenemos paciencia. En el encuentro 7 va a haber un espacio dedicado a la entrega del trabajo final, va a ser individual, pero ¿en qué consiste? En bajar esa base de datos que estuvieron trabajando, ese modelado, profe, alumno, materias, y la suben ahí. ¿Sí? Entonces ahí van a tener una devolución nuestra, una retroalimentación, aprobado o desaprobado. Y con eso, y el 80% cubierto de las clases, de las actividades puntualmente, estarían en condiciones de tener el módulo aprobado. La semana que viene, si no llegaron a hacerlo, tienen un tiempito más, eso lo charlamos porque insisto, digamos, no es que estamos todos con conectividad a pleno, digamos, no somos el CEO de Telecentro, ni de Fivertel, ni de más. Entonces digo, bueno, tranquilos en ese sentido. Pero si el trabajo tiene, Héctor, perdóname, si tiene algo mal, me haces una devolución y lo corrijo. Exactamente. Esta instancia de no te aprobé, no creo, ¿no? Exactamente. Pero hay una instancia en la que no me gusta, pero hay gente que no participó. Entonces dije, a esa persona, bueno, ahí es donde quiero, nada, si me olvidé de algo, Axel, te pido un segundito de palabra. No, iba a reforzar lo que estabas diciendo, simplemente, de que no los estamos corriendo, no los corrimos nunca, digamos, hay que entregar, hay que saber,
tienen que tener este nivel. No. El chiste, si se puede llamar chiste, es que participen y que medianamente hayan entendido algo de base de datos. O sea, ya tuvimos una charla bastante importante la semana pasada respecto del tema de la matrícula, si quiere, de la carga del programa. Sí, nosotros queremos que participen, sí que medianamente sepan lo que es, sepan utilizarlo, sepan distinguir cuándo conviene usarlo y cuándo no, digamos, y qué tipo de base de datos. Hasta ahí, digamos, yo estaría hecho. Creo que Héctor está de acuerdo. Por eso tampoco les vamos a exigir un súper trabajo. Sí que yo lo que hoy le remarcaba a Héctor, digamos, me parece injusto que alguien que no entró nunca al aula apruebe este módulo respecto de ustedes, que son las caras que siempre vi y sigo viendo en la especialización, y que por lo menos tengan que hacer el trabajo burocrático y administrativo de tener que llamar a Gustavo, ver si se le extiende la posibilidad y todo vir. Esfuerzo lo hacemos todos, y más ustedes, digamos, que se pelean con los contenidos, que se pelean con el día, que se pelean con si está bueno o no está bueno el programa. Pero están. Aquel que no está me parece realmente injusto que se lo lleve, por lo menos gratarola. Que haga el laburo, ¿sí? Era lo único que tenía para subrayar o resaltar. Respecto de la... Bueno, una duda con eso, no simplemente para ver si redondeamos esta idea de, porque muchos preguntan, ¿qué es lo que se necesita para todo el curso? Listo, lo hablamos el primer día, lo estamos hablando hoy el anteúltimo. ¿Queda alguna duda con eso? ¿Hable ahora o hable después? Porque también puede hablar, pero no importa. Si quiere, pues, hable ahora, que ya para siempre no existe con ustedes, ya lo conozco. Me veo la cara de risa, me encanta. Bueno, dudas no. No, o sea, hay que participar, o sea, hay que valorar también los que nos levantamos temprano los sábados. Bueno, nos levantamos temprano, yo estoy levantada de temprano, pero no es temprano a las 11, no importa. Antes era temprano, 8:30 teníamos que estar en el instituto y ahí sí era temprano. Pero sí me parece justo, digo, también cuando nosotros evaluamos a nuestros alumnos es lo mismo. O sea, tiene que haber un límite, ¿no? Y también valorar los que sí hicieron algo, los que preguntan. Capaz, no sé, yo, por ejemplo, las últimas 2 actividades no las hice todavía, pero porque pasa esto, ¿no? Que ustedes dicen que uno está totalmente... Yo estoy todo el tiempo sentada en la computadora y la verdad que me cuesta sentarme y me cuesta ponerme y ver y estudiarlo para hacer los trabajos, pero literal los fines de semana es cuando lo puedo hacer. Entonces, nada, con la situación también personal de cada uno se complica, pero bueno, la realidad es que hay que valorar también los que vienen, que ellos se ponen en el Zoom, consultan o mandan por el foro, o bueno, no sé, con Irina, que es con la que estamos haciendo los trabajos, mandamos algunas consultas, o sea, entregamos el trabajo a veces sin mucho saber si está bien o no, pero bueno, la realidad es que ustedes nos responden al toque, entonces eso está bueno porque a nosotros también nos da la pauta de poder también recalcular ahí en el camino. Así que nada, agradecerles eso y después por la aprobación se entendió perfecto, o sea, está perfecto. Para mí quedó clarísimo. Genial la gente que comparte el trabajo, porque no sabes lo inmensamente importante que es para alguien que está trabajando, que por ahí es la primera vez y que ve que sus compañeros lo resolvieron, y está buenísimo eso. Eso ya lo había aplicado Axel la otra vez. Y es genial, te digo la verdad, yo estoy súper agradecida a la gente que subió los últimos sobre el SQL, porque eso a mí me da una tranquilidad enorme. A mí me pasa como Gigi, yo voy paso por paso, estoy 80 horas con los videos, pero finalmente logro, ¿no? Llego al final. Pero eso también es muy bueno del curso y muy valioso. Que ustedes socialicen el trabajo de los otros y no es que, ay, yo lo hice y vos no, jodete. Eso no sirve, ¿entendés? O sea que
eso es para destacar de ustedes, como metodología de trabajo, ¿no? Yo estoy muy contenta porque puedo ir, subir, comparar lo que hicieron otros, ver por dónde voy, ¿no? Y saber que, viste, no es una entelequia para algunos pocos, viste, inteligente del curso. Así Aparte que, bueno, les va a ayudar al concepto del módulo que viene, que es software libre. Al concepto, creo que lo charlamos una vuelta en el laboratorio de informática. Compartir. El Sí. compartir lo que se aprende, lo que se sabe y las mejoras que se puede hacer. Ujú. Sí, pero como el concepto de software libre, creo que incluso con Ana lo habíamos charlado cuando veíamos arquitectura de sistemas eh, en el espacio que está frente al aula que utilizamos generalmente. Ahí tuvimos una charla importante sobre software libre y cuál es el chiste, digamos, o la raíz de esto, de compartir el conocimiento y que no muera en un Stradivarius, no me salió la palabra, perdón. Pero el conocimiento está bueno, el que lo tiene, retransmitirlo y que se potencie, porque es eso lo que se logra, es potenciarlo. Pero bueno, arrancamos. Dale, que va. Yo les voy a proponer para hoy un juego, es sencillo, pero bueno, necesito voluntarios. Lo voy a escribir en el chat aquí, Nator. ¿Alguien conoce el software o el programa o la página que les mandé por el chat? ¿Alguno que no la conozca? ¿Tiene el chat a mano? Si no, se llama Akinator. Es una página, es un juego. ¿La vieron alguna vez? Sí, preguntas y respuestas. No Juan lo Marcelo. conozco. No me sirve, Marcelo. No. Pues gracias Perdón, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Sergio, ¿sos? Che, ¿podés repetir el nombre? Akinator. La dejé escrita en el chat para todos. Ahora quiero compartir la pantalla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a compartir directamente y que alguno que tenga ganas de jugar, juegue conmigo. Porque parece tonto, pero tiene mucho que ver con lo nuestro. Vamos acá. Hay algo que tiene que ver con estrategias de enseñanza, didáctica. Uno sabe que el juego es fundamental para lo que es educación. La semana pasada había surgido el tema de cómo le explico yo esto a un alumno, y a través del juego sería ideal, pero no muchas veces se puede. O es difícil, y el que consiga eso es el que tiene la llave para acceder a abrirle la cabeza al otro, ¿no? Pero bueno, esta paginita, Akinator, ven acá, voy a achicar un poquitito esto. ¿Llegan a ver las imágenes en mi pantalla? ¿Ya están viendo o todavía no? Sí. Esto que están viendo es un juego en línea, creado, fíjate, en el 2007. No vamos a hacer historia del juego, pero lo que tiene piola es que es un genio que adivina, y literalmente adivina. Bueno, acá me está avisando que yo tengo un bloqueador de anuncios, y esto justamente funciona con los anuncios. Acá, alguno que quiera jugar conmigo, levante el micrófono. Que no haya jugado, porque si no ya conoce el yaite de esto. La idea es que el adivino, en este caso inteligencia artificial, para nosotros, en nuestra materia de base de datos, adivine, y ahora voy a explicar cuál es la técnica que utiliza para adivinar. No es algo mágico, sino que es algo real, concreto. Pero bueno, necesito a un voluntario que no haya usado este juego y quiera jugar. Ya Marcelo perdió porque me dijo que ya sabe jugar, así que ese no vale. Yo nunca lo jugué. Bueno, Ricardo, ¿te parece? Dale. Hay alguien dijo también yo quiero. A ver, Yo tampoco jugué nunca. es un software libre, ¿sí? Y lo pueden jugar cuando quieran, lo pueden usar ustedes con sus alumnos y demás. Está bueno, la verdad que para pasar el tiempo, para engancharle la vuelta, a ver si uno puede. Bueno, vamos a arrancar le con. dijo a las chicas la posibilidad. Dale, Nora, ¿estabas ahí? Que eras vos, ¿no? Te perdí ahí en los participantes. ¿Querés que juegue yo con vos? Vas a jugar con la compu, conmigo no. Yo lo único que juego en la computadora es el Scratch, nada más. Y encima en el celular, otra cosa no. Antiguamente el Tetris, pero ahora no. ¿Te imaginas la edad que tengo? Me imagino, yo también juego, así que preocupate. Esto es ¿Cómo que Ricardo no digas? Imagínense un personaje famoso, ¿sí? O un animal. Vamos a arrancar por esto. Tener en la cabeza, si querés, compartilo entre nosotros. Total, vamos a jugar contra la compu, no contra mí o contra Axel o contra nadie.
Pensalo, tenelo en la cabeza. Y ahora te va a hacer una serie de preguntas. Dale. ¿Ya lo tenés en la cabeza? ¿Sí? ¿Qué es? Animal cualquiera. ¿Personaje o animal? Dale. Decime vos. Vos me vas guiando. ¿Es un personaje o es un animal que estás pensando? Animal. Animal. Dale que va. Bien. Mago piensa y te pregunta, ¿tu animal puede encontrarse en la casa? Sí, no, no lo sé. ¿Sí, entonces? Sí. Dale que va. Fácil te la estoy haciendo. ¿Tu animal ladra? Sí, no, no sé. Ah, pero son preguntas bien específicas. Bueno, vale que va. Decime darse vino. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Tu animal es un híbrido? No sé qué será esto. No, con agua. Creo que No. tiene que ver con el agua. No. No, ¿con qué tiene que ver? Híbrido creo que es que sea de Si dos es puro especies. o es mezclado. Si es puro o es cruza. Claro. A ver. ¿Es Ah, grande puro o es cruza. pequeño? Acuático, chicos, no es un animal, es acuático. ¿Cómo? Si es puro cruza, ¿cómo era? Eso de híbrido era lo que estaban explicando los chicos recién. Claro, Ahora, por eso. ¿lo de tu animal es grande o no? ¿Chico, grande? No lo sé, probablemente no. Mediano. ¿Es grande? Probablemente. Probablemente, dale que va. Ajá. ¿Tu animal tiene dos colores? Sí. ¿Tu animal es parecido a un lobo? No, nada que ver un lobo. No. En algunas características sí, pero nada que ver. ¿Tu animal corre por la nieve? No. ¿Es Podría ser, peligroso? pero no. En algunos casos sí. Probablemente, entonces. ¿Tu animal da miedo? En algunos casos sí. Probablemente. ¿Tu animal es de color marrón? Sí. Tostado, digo. ¿Tu animal es de origen alemán? No sabría decirte. No lo sé. Dale que va. ¿Tu animal puede cuidar la casa por la noche? Ja, no tenía ni idea. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ya. ¿Tu animal es pelo largo? No. ¿Tu animal tranquiliza? Mirá la cara del mago, ¿eh? ¿Tu animal tranquiliza a los niños? En ocasiones sí, en ocasiones da miedo. Probablemente no, porque si les da más miedo. Y sí. ¿Tu animal puede ser gris? Sí, puede ser. ¿Tu animal tiene origen en el tibetano? ¿Tibetano? ¿Origen tibetano o no? No sé. sabría decirte, eso No sí lo que sé, no sé. ¿no? Pelo largo. ¿Tiene pelo largo tu animal? No. ¿Está hecho de diferentes colores? Y en ocasiones sí. Probablemente. ¿Es imaginario? No, es real. No. ¿Tiene pelo rizado? Generalmente no. ¿Tu animal anda? O sea, camina, calculo que será la traducción nuestra. Camina, debe ser, sí, camina. Sí. ¿Aparece en la mitología nórdica? No tengo conocimiento de eso. No lo sé. Puede ser, puede ser. Pero no tengo conocimiento. ¿Tu animal es corpulento? Sí. ¿Tu personaje habita en costas chilenas? En el mundo entero puede habitar. Probablemente. Ujú. ¿Tu animal es largo? No es un dragón. Claro, viste, se te va haciendo preguntas cada vez más específicas. ¿Es un American Stanford? ¿Tu animal? No. No. Bueno, acá la corto porque si no se hace cada vez más largo. Pero ¿van entendiendo lo que está haciendo este juego? O sea, fíjense que este juego del 2007 al 2020 tiene más de 10 años. ¿Y qué es lo que hace? Ahora dejo de compartir un ratito para ver la pantalla, a ver si alguno se anima a entender qué es lo que fue haciendo.
como Y para está intentar sacando adivinar. características de razas y te está dando probables. Perfecto. Está comparando características de base de datos. Claro. Exactamente, exactamente. Es más, Muy bien, hay alguien que está, si yo estoy viendo el chat ahí de refilón, que tiró exactamente lo que es esto. Es una técnica matemática. Es cuando uno estudia Claro. estadística, que ustedes no tuvieron que hacerlo, pero yo sí me lo tuve que fumar. La Facu entiende lo que es una técnica de un árbol, ¿sí? Y es esto, es un árbol de decisiones. Uno va a ir como por las ramas, tomando decisiones sí, no, sí, no, sí, no, y va tomando probabilidades. Es muy probable que sí Claro. vaya por este lado y que no. Y tiene la inteligencia, este programa, de ir yendo hacia arriba, hacia abajo, depende de donde tenga el árbol, las ramas, y de ordenar hasta dónde, a la conclusión y arribar a la conclusión. Al principio, ya te digo, más de 10 años atrás, cuando jugabas, era sencillo, era perro, gato. Ahora fíjate que esto se va alimentando, acá es donde viene la información. Cuando vos le pones que no era ese animal y mi animal era tal, vos ya le estás dando información a esta base de datos que está en la nube, y ya sabe que cuando vaya por esa ruta del árbol, ¿sí? Que sea un animal de 4 patas, que ladre, que haga todo lo que vos le dijiste, al próximo que juegue le va a tirar la respuesta que vos le das si lo tipeás. ¿Sí? Incluso lo podés... Claro, porque hay unas preguntas que son muy específicas, que por eso yo te dije probablemente, Claro. y ahí para ahí es que no sabía dónde describir ese probablemente. Esto, si me Creo que la permitís, base de datos todavía no está esa probablemente. ¿Cómo No, definir bueno. ese probablemente? Están preguntando si Norita. adivinaría al Piojo López, esto No. que me causó gracia. ¿Qué es? Norita, ¿qué perro es tu perrito? ¿Un Es salchicha? una pitbull de 13 años que la tengo enferma. Mirá. Pobrecita. qué bajo. Estoy medio llorando, chicos, porque no sé qué tiene. Qué El bajo. veterinario no me quiere venir y la tengo grave. Bueno, acompañala, cuidala, querela, todo lo que tenemos animalitos, sabemos lo que es. Así que- Obviamente. Yo pregunto una cosa. Dime tú, Sergio. Todo esto que tiene que ver con las bases de datos, me parece que también entra, como vos hablas de la estadística, entra también la investigación de operaciones, ¿no? Y los juegos de simulación por computadora. Es todo eso, es todo eso. A ver, y esto tiene un hilo conductor, desde que el día que arrancamos, donde se guarda información, que puede ser un archivo, una base de datos, a lo que estamos hablando hoy, después de 7 encuentros. Después de un almacén de datos, cuando vos de varias fuentes extraes información y las cargas en una base de datos, puedes hacer esto que se llama minería, ¿sí? Hacer minería son técnicas de estadísticas, de operaciones, para buscar información y para obtener datos, e incluso para predecir datos a futuro. Eso también tiene que ver cuando haces una búsqueda de alguna propaganda y que siempre voy a decir, ¿por qué me salió esto? Y mi amigo Axel te lo va a aclarar ahora. Es lo que te está haciendo Mercado Libre, por ejemplo. Exacto. Tal cual. Y Google también. Sí, por eso digo. Sí. Pero por ahí vos aparte, ponés como buscar, qué se sé yo. relacionan distintos Claro. software de distintas empresas, vos buscaste en Mercado Libre, pero estás navegando en Facebook y te tira lo que vos estuviste buscando. ¿Sí? Eso también tiene que estar relacionado a la inteligencia artificial, que tiene que ver con cómo trabajan ese tipo de algoritmos. Ahora que como que está muy de boga utilizar la palabra algoritmo. Hoy estoy mal. Algoritmos, que por suerte la podemos utilizar porque nosotros vimos algoritmos. O sea, entendemos que es un algoritmo, o deberíamos entender. Pero sí, es eso. Es mucha información que está guardada, en este caso es personal, que por eso estuvo en discusión y tuvieron bastantes problemas. Facebook tuvo una demanda importante, porque vendía y negociaba con tus datos personales, o sea, con tu historial de navegación. Vos estuviste por acá, estuviste por allá, estuviste por el otro lado, entonces el algoritmo trabajaba, amasaba esos datos y dependiendo al mejor postor se los daba y los utilizaba a conveniencia. Una anécdota personal chiquitita, mi jefe del laburo anterior se viene al otro día al laburo con una idea en la cabeza. Me dice, che, mirá, estoy queriendo comprar una máquina, una herramienta, para una agujereadora, es algo sencillo, o una moladora. ¿Sabes qué vengo pensando? Estuve viendo a ver qué necesito, qué no necesito. Me dice, ¿sabes qué voy a buscar?
levanta el teléfono delante mío, pone Mercado Libre y le empieza a ofrecer amoladoras. ¿Sí? Y él me dijo, yo nunca busqué amoladoras en Mercado Libre. ¿Por qué me ofrece hoy amoladoras? Le escuchame una cosa, vos tenés... Porque lo estaba escuchando. Exactamente, vos tenés habilitado el Sí. OK Google en tu casa, el Exacto. Hi Bixby de tu Samsung, ¿sí? Bueno, sí, lo tenía habilitado. Es más, dije Hi Bixby y acá mi celu me está hablando porque yo lo tengo habilitado, porque se me hace cómodo, pero toda esta información está almacenada en base de datos y el resto de las aplicaciones con permisos y con convenios comerciales, van tomando esa información para ofrecerte a vos productos, ¿sí? O sea que no se asusten si ahora abren el navegador y cuando están pensando en la palabra minería de datos pongan la M y te salga directamente de minerías de datos. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué estuviste hablando? Porque me estás escuchando. Tampoco para que tengan miedo, no tengan cuco. En el fondo, si ya estamos dentro y perdimos, porque ya hace años que se venía dando vuelta, así que relájense y disfrútenlo. Pero por otro lado, no es para meter miedo, ¿sí? Todavía Skynet, las películas de Terminator que vienen a dominar el mundo. Yo creo que estamos cerca. Siempre que hago estas predicciones, que cada vez se acerca más el día, pero no es eso, no es para que tengan miedo. Axel, no sé si te vi ahí. Sí, Te sí, da sí, no, miedo, te no da es miedo miedo. todo esto. No hay que No tener es que no miedo. quieres meter de miedo. No hay que tener miedo, hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan que también con Santiago hablamos de técnicas de robado de datos, como el phishing? Que generalmente somos nosotros los que les damos el dato. Los que damos la información. ¿Sí? En eso hay que tener cuidado con las URLs donde nos metemos. ¿Se acuerdan que en una vuelta, creo que con Santi también le comentamos, de que habían tomado la estética exacta de Mercado Libre, te llegaba un mail diciendo, bueno, hay que actualizar tus datos, que esto que el otro, vos entrabas a una URL, una dirección web que no es la de Mercado Libre, pero sin embargo tenía toda la estética, y vos volcabas todos tus datos de tarjetas o datos personales, y se los dabas a estos fulanos. Ahí sos vos a que le está dando la información. A eso hay que tener cuidado, el resto ya está. Con un solo hecho, creo que lo hicimos en la clase, esa vuelta, con un solo hecho de poner nuestro DNI o nuestro quit, aparecemos. Sí. Yo creo que el 80% aparecemos, puede haber algunos que no aparezcan, la excepción de la regla siempre está. Pero ya está, somos entes que estamos en bases de datos dando vueltas, pululando por ahí, así que no hay que preocuparse, hay que tener cuidado y hay que estar atento. Sí, y nunca dar datos personales, ni de tarjetas, ni por teléfono, ni por computadora, ni por nada. ¿Sí? Porque de golpe no es técnicamente lo que estamos hablando ahora, pero lo que están haciendo ahora, por ejemplo, te llaman, dicen que sos del ANSES y por el tema del OTP, te dicen... sí, mira, se te asignó 15 lucas para cobrar y se te vence hoy. Necesito que entres a tu home banking o vayas al cajero y me des los datos y me crees una cuenta y me digas los datos y la gente se los da. O sea, por eso te digo, nosotros tenemos que tener cuidado de nunca dar esa información. O sea, parezco mi vieja, ¿viste? No, de los datos. Axel, pero te hago una pregunta. Vos cuando comprás por Mercado Libre, ¿tenés que poner los datos de tu tarjeta o no? Estás en Mercado Libre. Ah, ok. Lo que tenés que estar atenta a estar en Mercado Libre y no estar en otra. O sea, en la dirección web, arriba, en la URL, sí, tenés que ver que es mercadolibre.com.ar o .com o sea, Mercado Libre ya está registrado. O sea, es una ¿Y marca. eso significa que Mercado Libre no va a vender mis datos? No, así como Facebook no los vende. Lo que significa es que le estás dando, ¿sabes a quién le estás dando los datos? ¿O que es posible que Mercado Libre sea responsable? De ese phishing, seguro está preso con De Onda y todos sus amigos. Pero copiar la estética no es nada difícil. Pero más allá de copiar la estética, recuerdan que hace unos 4 años atrás, 5 años atrás, entregaron los datos de ANSES a una empresa privada, que casi pasó como desapercibido. Y en realidad, si pongo el nombre y apellido de cualquiera de ustedes y pido el query, me lo da. Sí. Porque hay un montón de información que sabiendo buscar en la red, te aparece. Usando datos. Un montón de sitios de datos personales o algo así, o sí, yo creo por que DNI.
Y te se salen... necesita redimensionar qué es privacidad hoy en día. Por eso te decía, o sea, Lo que decía Marcelo ahí, si estamos conectados, olvídate. sí, ya Si estamos. entras a la red, en la privacidad es una construcción totalmente distinta hoy en día. Si tenés más de 35 años ya estás adentro, y, seguro. Porque en algún lugar pusiste tu DNI, en algún lugar volcaste información personal y ya está. Antes de la legislación que prohibía comercializar esos datos personales, que fue lo que comenté recién, que por lo cual penaron a Facebook, lo hacían y ya los comercializaron, ya tus datos estuvieron dando vueltas. Así que hay que relajarse y tener cuidado de no volcar datos que realmente te perjudiquen, como una tarjeta de crédito, como tu acceso a home banking, ese tipo de cosas. El resto ya está. Relájate. Hay una pregunta de Roxana, creo que es, que tiene que ver con datos en, por ejemplo, Juana Manso. DNI y foto. Esto creo que era una plataforma que lanzó el gobierno en provincia para educación, ¿no? ¿Digo bien? Y corrígeme si me equivoco. Bueno, ahí justamente, nada, hay una decisión tuya de si querés hacerlo o no, pero sí queda tranquilo que es un sitio oficial. Ahí es donde vos decís, bueno, ¿dónde estoy entrando? Una URL que dice provinciadebuenosaires.com y ahí dudá, Para porque este .com es curso también comercial. tuvimos que poner el DNI. Tal cual, sí, tal cual. O sea, acá estamos dentro de un lugar académico y seguro. O sea, fíjense que los sitios tengan un .edu, esto que decía Axel, para identificar si es un sitio educativo. Ahora, ¿se puede falsear? Sí, es más difícil, pero si uno está atento a que en un .com, o sea, uno dice, bueno, provinciadebuenosaires.com. .com es una determinación de un sitio comercial, ¿sí? Tiene que decir .org, .edu, puede ser, si es educación, ¿está bien? Así que bueno, es tomar detalle de esas pavaditas, que son las que van a hacer que tu navegación sea un poco más segura. ¿Está bien? Hay muchos que utilizan redireccionadores, el Bing, por ejemplo. Claro. Esos hay que tener mucho cuidado. Juana Manso te pide, aparte del DNI, el número de trámite de tu DNI. Sí. A mí no me lo pidió, que lo pedían, tenía que ver con que hay mucha gente que tiene como el DNI duplicado, no sé si había surgido acá o qué. No, es el tema de que vos le compartas tu DNI a otra persona, y ese es muy particular, y es poco probable que vos te acuerdes el número de trámite. Sí que te acuerdes tu número de DNI, pero es muy poco probable que alguien se acuerde el número de trámite del DNI. Para eso tenés que agarrarlo a mano, buscarlo, leerlo. Es un identificador único de ese trámite, ¿sí? Hablamos del ID, bueno, es ese campo clave, bueno, es el número que identifica tu documento, tu plástico. Porque puede tener una persona el mismo documento, pero el trámite va a ser distinto, porque son dos trámites distintos. Entonces sería el identificador de ese producto, de ese plástico. Quizá por eso venía a la mano. Bueno, quedan 2 minutos, no quiero que se corte. Si llega a cortar, arrancamos de vuelta el mismo link. Eso tiene que ver un poco con el encuentro de hoy, que es lo que es minería. Que es, minero, ¿sí? Por eso el juego Minecraft, esto de ir menoscabando en la información, en los datos, para obtener valor agregado, ¿sí? Poder tomar decisiones, poder adelantarse en algo comercial. En educación es muy poco utilizado, pero sería fantástico. El tema es que esto genera un costo de inversión alto que no muchos están dispuestos a pagar, ¿sí? O sea, todos los gobiernos, y esto no es algo que lo digo yo es algo general a nivel mundial, o sea, un ente recaudador comparado con un ente educativo se va a invertir más fondos en recaudar que en educar, por lo menos acá en Argentina o en Latinoamérica, ¿sí? Es lamentable, en otros países del mundo espero que eso cambie, pero es una realidad que no depende de nosotros, o sí, es donde vamos a votar. No me quiero meter en detalles kilométricos, pero tiene que ver con esto. Tenemos 3, anotate conmigo. Entonces, a lo que voy eso tiene que ver con el encuentro de hoy, lo van a encontrar después con un guioncito que estamos terminando de armar con mi amigo Axel. Algún que otro video multimedia explicativo ampliando esto, pero lo propio de la actividad va a ser justamente ya cerrar el módulo con un trabajo. Entonces vamos a mostrar también con un video tutorial, yo si mi base la tengo en XAMPP, cómo se exporta, ¿sí? Sencillo, se exporta un archivo, después se sube en un espacio que va a estar dedicado como actividad para la aprobación del módulo. Nada, queda menos de 1 minuto. Y yo quiero, porque se nos cortó el tiempo, si tienen dudas sobre las actividades de las consultas en SQL que hicimos la semana pasada y las anteriores, o tienen todas, no tienen ninguna. Se matan de risa porque la tienen clarísima, por algunas caras que veo, o porque no entienden nada. No, yo quería hacer otras consultas. En realidad, me interesa actualizar información en la base de datos
sin tener que tipear, pero exportando en diferentes momentos esa información. ¿Se puede? ¿Cómo tendrías que hacer para poder después volver a volcar? Por ahí si tenés uno solo no pasa nada. O sea, tendrías que, me imagino, escribir de vuelta el insert y decir qué campo es y lo modificás. Pero cuando tenés varios y no querés hacer algo, tendrías que, no sé... Hay veces, se puede... Sí, se puede hacer genérico. Ahora no recuerdo la consulta puntual. De hecho, la tuve que hacer varias veces porque, suponete, vos agregaste un campo nuevo que no estaba pensado originalmente en la base de datos. Claro. Pero querés que ese dato, digamos, sea obligatorio, o sea, que no sea nulo, o sea, que no esté vacío, porque es significativo para tu base de datos, o sea, para lo que vos querés utilizar. Si creo que lo usé para estaba trabajando un sitio que organizaba justamente maratones. Para que no me lo pida, lo tuve que poner nulo. En la primera importación lo tuve que poner nulo para que siga de largo. No, no lo tenía. En la misma creación, o sea, creas el campo que sea no nulo, pero le tenés que hacer un insert general a todos, ¿sí? Déjalo para después, igual, porque esto me parece que no tiene nada que ver ahora con lo que estamos, sí, pero me parece que es una instancia para más adelante. Eso es una actualización de la base de datos, y estamos hablando de base de datos, no estamos hablando de conitos de helado. Que si mal no recuerdo, era con un valor original que se le daba cuando se la creaba al campo, y después obviamente lo vas actualizando según vas teniendo. O sea, pero sí se puede hacer, Mariano. A este momento no la recuerdo literal, la consulta, pero sí, claro que se puede. Después de última lo paso por privado, lo pongo o lo agrego a algún documento de la clase. ¿Sí? Si a todos les interesa, digamos, si no es algo puntual, se lo pongo para todos. Después se me ocurrió duplicar un registro, lo dupliqué, ¿sí? Siempre probando con materia, profesora y alumno, ¿no? Entonces dupliqué 2 materias con el mismo ID, y después la borré. Cuando borré las 2 juntas, obviamente, porque yo le decía que tenía que borrar el tal ID, como estaba el mismo, me las borró. Pero después cuando lo fue a incorporar con el que iba, con el ID que iba en sí, me lo puso al final de la tabla. Es que cuando le decís que el ID sea automático, que ese campo, ¿se acuerdan? Yo no sé si fue la semana pasada o la anterior, le comenté el dato de unos chabones que manejaban un sistema de fichado, que por eso se utilizaba el ID automático. Cuando ingresa un nuevo registro, siempre va a ir al último, ¿sí? Va a ser el nuevo registro. Claro. ¿Sí? En la lista de todos tus IDs va a ser el último que se ingresó. Y eso no es manipulable, porque vos tenés una lista y vos definiste que el campo sea así. Por eso es autoincremental, es único, no nulo. ¿Sí? Para protegerte de este tipo de cosas. Disculpa, el ID lo vamos a tener para un control justamente de la forma en que se incorporó esa información. Pero, por ejemplo, mi clave primaria para ese alumno, por ejemplo, podría ser el número de documento. Sí, vos elegís. Pasa que, tenés que tratar de elegir, en este caso te serviría, elementos que no se repitan. O sea, claro, vos podrías utilizar un apellido, porque vas a tener un montón de López, un montón de Gutiérrez, o sea, no es único. Si fuese así, tendrías que redefinir el apellido del fulano, o sea, te complicaría solo. Pero sí, el DNI se podría utilizar como clave primaria. Está recomendado que sea
ID que veníamos trabajando, el autoincremental único, para cuestiones de seguridad, digamos, de que nadie te filtre información. Que siempre que la filtre al final. ¿Sí? Está bien. Y cuando querés relacionar las materias con las notas y con los alumnos, ¿haces otra tabla? Y siempre utilizás el ID, sí, claro. Sí, vas a tener un ID primario y los secundarios, que es lo que vimos en las primeras clases en los gráficos. Perfecto. Gracias. No. ¿Más dudas? ¿Y en qué caso uno usaría, por ejemplo, listas o tuplas en vez de base de datos? Porque vi que se usa mucho ese tipo de datos en vez de meter en base de datos las cosas. Cuando estás en una página web, por ejemplo. No, todo depende. A ver, yo laburo con páginas web. Ya hace muchos años que los sistemas que se utilizan para páginas web, los frameworks que se utilizan para páginas web, laburan con bases de datos, porque es más cómodo, más ágil, más maleable a la larga para trabajar. Yo no sé si es por una tarea general, son más cuestiones puntuales, como decíamos al principio, cuándo usar un Excel o una lista en un TXT y cuándo usar una base, y cuando te resulta más fácil. Después hay cuestiones de normalidades y estándares de momento, por ejemplo, hoy por hoy, la mayoría, no te digo todos, pero la mayoría de los sitios web laburan con base de datos. Más allá de que manipulen información con los usuarios o no, pero la mayoría lo hace por una cuestión de estándares actuales. Son muy pocos los que utilizan sitios estáticos en la fecha, digamos, páginas como las conocíamos anterior, tipo el 2000, que sean crudas en HTML, son muy pocos los que laburan así. Te lo hablo desde el gremio, si se quiere. Es una cuestión incluso que te facilita a vos como trabajador y a tu cliente como usuario tener un sitio con base de datos. Pero digo, comercialmente, uno siempre trabaja en base de datos, no en listas o ese tipo de datos almacenados en un archivo de texto, eso es lo que voy. Porque, digamos, para mí es re incómodo manejar, hacer una consulta en un archivo plano me parece un poco más incómodo. Es que por eso te decía, depende hacia dónde es distinto que vos en tu casa estés buscando 40, 50 registros que miles. O sea, comercialmente, como decías vos no manejás ese volumen chiquito de registros, que lo podés solucionar con un Excel o con un TXT. O sea, o usas un Word o un Excel o haces Control V y podés ir a buscar un registro puntual. Pero sabés más o menos que si no lo encuentras podés ir relojeando a vista. En cambio, cuando manejas miles de registros ya se te complica. O cientos de miles, en el caso de Héctor que labura en la FIP. Eso quería decir, si de repente para una lista de alumnos yo tengo que filtrar y seleccionar, como el otro día decíamos del juego, las consultas de juego a nivel de práctica, cuántos tienen a mayor ingresos de tanto y demás, fíjense que tardo más tiempo en escribir un select, nombre, apellido, que agarrar el Excel, ordenar por lista, ya está. Por eso digo, depende del tipo de manejo que yo quiera hacer. Me pasa que yo tengo que andar manejando volúmenes de facturación de más de 4 millones de registros, donde ni de casualidad lo puedo hacer en un Excel. Entonces, ahí es donde depende del negocio. El negocio, y siempre hablo de lo mismo, depende de la tarea, depende del rol, depende de tu trabajo. Para nosotros, se queda muy duro. Yo como docente, desde mi lado, no es que tengo almacenado en una base de datos todas las instituciones donde dan de vuelta. Tengo 4 lugares donde doy clase, tengo 4 Excel con un seguimiento de alumno en un Excel, y se acabó. Depende para qué voy a hacer una cosa u otra, utilizo una base de datos u otra. ¿Sí? Ahora, en el laburo me dicen, che, mira, hace un cruce de información de estos quits con esta facturación, a ver quién facturó más de tanto, en Excel se muere. Entonces tengo que importarlo a una base de datos que tengo preparada en el trabajo, subir el archivo y empezar a jugar con consultas. Ahí es donde está la diferencia grande.
Pero bueno, como dice Axel, la mayoría de los sitios web, por más que tengas una lista de 10 clientes o 1000, como eso es escalable y yo puedo decir, mira, hoy en día estoy en un sitio web y para otro día quiero armar una página con otra tecnología, yo la base de datos ya la tengo creada. Entonces directamente, en vez de apuntar a una base de datos desde un sitio, la apunto desde otro sitio y listo, pero siempre accedo a la misma base de datos, siempre tengo la misma estructura y demás. Tiene que ver con eso. Incluso, por ejemplo, en la plataforma del campus virtual. Nosotros sabemos cuántos somos. Un promedio activos 40, 45, ponemos. Supongamos que en el camino se hayan quedado otros 40, otros 50. En el total del campus que estamos utilizando, no superan los 150. O sea, son 100, si eso lo exportas a un Excel, son 150 líneas trabajables, digamos, con un filtro. Y si yo te digo, por ejemplo, del campus virtual de la Universidad de Lanús, que rondarían los 15.000, no sé, ahora no, vamos, con el tema de la pandemia que se hizo todo virtual, aumentó muchísimo el volumen, poner que sean 18.000 usuarios. Ahí en los 18.000 yo voy a utilizar la base de datos para consultar si existe siquiera un usuario. En cambio, en nuestro campus virtual, con el Excel, como te decía, vos me decís, existe este usuario, decime el DNI. Lo busco, si existe en un Excel, en una lista de 150, es muy fácil y muy cómodo saber si existe o no existe alguien con ese DNI. En cambio, en el otro, digamos, te complicaría bastante más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy a arrancar estrictamente, así ordenamos, estrictamente hablando de las consultas, 5 consultas. ¿Sí? Busco tales ingresos, busco tales personas, selecciono solamente los campos. ¿Quieren consultar sobre eso? Si no hay ninguna duda, esa gente, y si quiere ir, ya estamos en tiempo ya pusimos lo que vamos a hacer. Si quieren, yo para ir liberándolos a ustedes, y después lo que quieren seguir consultando, siguen acá. Por mi parte no hay nada nuevo, ya dijimos cómo es el tema de la promoción, dijimos que hay que subir la base de datos con las tablas, y para de contar. ¿Dudas? Ahora sí, los dejo un ratito más. Los que están acá, porque tenemos dudas de las consultas en SQL, algo para saber, algo para ampliar. Los escuchamos con Axel. Yo pregunto, eso. ¿Hay posibilidad, yo calculo que sí, no sé, pero de armar, por ejemplo, una consulta en una base de SQL? ¿Hay alguna posibilidad de encapsular una rutina en SQL para invocarla en un programa de código Python, por ejemplo? Ya sé más o menos por dónde vas. A ver, lo que les remarqué desde el principio, SQL no es programación, sino es consulta. Es un ida y vuelta con una base de datos. Vas a necesitar de otro lenguaje que sí sea de programación, un soporte, ya sea PHP, Python, C, o el COBOL, no sé, los que conozcan, o los que se les crucen, hasta JavaScript, que ese sí te genere rutinas de consultas, o sea, que las consultas estén metidas dentro de un script. ¿Sí? Eso, o sea, siempre va a estar, si se quiere, no sé si es muy amigable pero parásito de un lenguaje sí de programación, cuando vos quieras tener rutinas. Entonces dentro del lenguaje de programación tiene que haber alguna cláusula o alguna rutina para invocar los datos de una base de datos, por ejemplo. ¿Se entendió? Sí. Sí, por ejemplo, a ver, cada vez que ingresas a un sitio, a una página web que está creada en base de datos, se está generando esa rutina. Te está trayendo los menús, te está trayendo el contenido. Cada vez que entramos al campus virtual, vos te estás logueando y se están generando un montón de rutinas que están haciendo consultas a base de datos. Pero por sí sola, no, porque ¿en qué momento se hace la consulta? O sea, no maneja información de autoejecutables. Sí. Hago una consulta, Axel, o vos, Héctor. ¿Alguna página para bajar archivos en formato CSV
para después importarlo a la base de datos y jugar con eso ahí para ver los comandos, todo. ¿Tipo plantilla decís, Gastón? Algo similar. Hay un sitio en el gobierno de la provincia de Buenos Aires que está muy bueno. Después cuando lo encuentre lo voy a colgar en el WhatsApp. Y hay otro en el gobierno de la ciudad que dio Héctor al principio. Sí, ahí lo pongo, Está lo pongo en el buenísimo. chat para que lo tengan. Ahí yo Igual, me bajé. más que nada, digamos, tablas, por ejemplo, como las que están en los guiones o cosas así, y las tablas esas que mencionan, sí, sé dónde está más o menos, pero específicas, digamos, para laburar, digamos, en este ámbito de docencia, en el sentido de código de materia, para hacer una entidad de relación con eso, para que me tire un resultado de ese tipo, más o menos. Lo que pasa es que se van a volver muy específicas de cada uno o de cada institución. Bueno, gracias. Ese es el problema, digamos. Si no, las plataformas de este tipo de campus virtual las tendrían pensadas así, esos se van generando según la demanda, según la necesidad. Gracias. ¿Con qué interfaz se puede llegar a trabajar en Internet para relacionarse con la base de datos que estamos creando ahora? Yo, por ejemplo, hice la base de datos, creé las tablas, pero me gustaría ahora por ahí utilizar alguna otra herramienta para poder conectarme desde Internet y poder acceder a esa base de datos y poder incorporar información, determinados campos que me gustaría por ahí consultar. A ver, por ejemplo. ¿Qué aconsejas? Y sí, todo lo que sea web, hoy, no te digo necesariamente, pero es el que más abarca es PHP. PHP está asociado, digamos, desde el entorno virtual a HTML, que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas, o sea, de estético, de estilo. En cambio, PHP sí es un lenguaje de programación del lado del servidor, se dice. Si quieren, ahora que tienen el SAM, yo por ahí tenía un script que lo que hacía era, te hacía un select all, te traía todo el contenido de la base de datos y utilizando, digamos, no sé si escucharon alguna vez Ajax, que es consultas sincrónicas, o sea, en caliente, sin la necesidad de tener que hacer enter, uno va volcando datos en un campo y se puede traer un DNI o un nombre y te trae los datos de ese fulano de forma dinámica, si quieren a modo de juego y de cómo, ya que deberían saber importar una base de datos, importarían la base de datos y lo único que hay que hacer es un archivo de configuración, decirle cómo se conectan con esa base de datos. Si les interesa, se los dejo. Ese, digamos, se comunicaría puntualmente con una tabla de una base de datos, digamos, y después para integrarlo en todo un sistema ya tenés que conocer el sistema. Es mucho más complejo. Hoy por hoy se labura mucho con un framework web y es más complejo. Esto lo que podés hacer es trabajarlo, embeberlo y meterlo en otro sistema. Pero si les interesa, se los paso. Y lo vemos así, le hacemos una ojeada rápida la semana que viene. Aprovechando la tarea que nos dieron, una de las cosas que me decía Héctor era que las bases de datos que yo había creado tenían muchos campos. Entonces yo le decía, bueno, pero en la secretaría de la escuela necesita toda esa información. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad lo que yo hice fue aprovechar esta situación para poderlo volcar en la escuela que estoy yo. Perfecto. ¿No? Es un CES, es un secundario de adultos, somos pocos, en realidad no hay mucha gente, porque imagínense que hay 6 secciones nada más, así que es chiquitito. Y profesores seremos 30 en total, no somos tampoco muchos. Entonces dijimos, a mí se me ocurrió por ahí agarrar y utilizar este sistema de base de datos para
agilizar inclusive hasta nuestro propio trabajo. Hoy estamos trabajando con documentos compartidos, ¿no? Donde volcamos la información. Pero me pareció interesante poder agarrar y tener algo por ahí, algo mejor, ¿no? Porque en la escuela todavía se está trabajando con un sistema viejo que se llama cédula escolar, que no se puede importar, no se puede hacer absolutamente nada. Y el secretario tuvo que llevarse ir a buscar la computadora a la escuela y llevársela a la casa, ¿no? Con el software de escritorio, como se le dice. Exactamente, entonces por ahí con esto, teniendo esto en funcionamiento, capaz que se le hace mucho más fácil por ahí la carga de datos, ¿no? Sí, ojo que si es web vas a tener que tener todas las restricciones necesarias para que no se acceda a esa información. Sí, bueno, esa es la idea. En un futuro esa es la idea, pero el tema es empezar de a poquito haciendo algo, ¿no? Sí, bueno. Por el momento ahora todos agarraron y completaron sus datos. Y los volcaron a unos Excel para después poder actualizar la base, que es lo que yo te decía ahora. Fíjate, o sea, eso que decís. Ahora, independientemente del volumen, o sea, para la actividad, con un campo, ID, nombre, apellido, alcanzaba. Si vos querés aprovechar este espacio para armar algo productivo, genial. Y fíjate que la importación de datos la podrías haber hecho, o si se puede todavía quizás, enviando por celular como hicimos nosotros, un formulario de Google. Completame estos datos para actualizar la base. Chau, te olvidaste de andar rescatando todos los Excel, que cada uno lo ponga de formas distintas. En el colegio hicimos eso. Porque los datos estaban bueno, eso lo hicimos también. Papel. Eso lo hice. De agarrar y pasar y completar, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Hay fechas que vos no te acordás. Por ejemplo, ¿qué fecha vos entraste a trabajar en la docencia? ¿O qué fecha de alta tenés en el establecimiento? Y por ahí esa información vos no te acordás y la tiene más el secretario, sí. Claro, actualizás después, ¿entendés? A eso me refería, ¿entendés? O por ahí alumnos que por ahí no entregaron la información completa y tenés algunos datos, no sé, nombre, apellido, teléfono, correo electrónico y DNI, lo tenés, pero no tenés la dirección, no tenés por ahí la fecha de nacimiento, como es la que te comentaba, ¿no? Sí, igualmente pensalo que a futuro eso lo vas a tener que actualizar. Por eso te preguntaba cómo puedo actualizar después esa información. Sí. Igual vas a necesitar un formulario, o por lo menos la posibilidad de trabajar como hace el PHP-MeAdmin, de actualizar en caliente cada uno de los campos online, pero siempre es online, y al tener que elaborar online vas a necesitar PHP y HTML, PHP para que se comunique con la base de datos y actualice y tengan los scripts de actualización de esa base de datos. Claro, ahora, un paréntesis chiquitito que tiene que ver con lo que dice Excel. Acá ya nos vamos de base de datos y nos ponemos en el lado de programación. Vamos, después, como técnicas de programación tenés MVC, modelo vista controlador, tenés como me enseñaron a mí en su momento en Java, tenés área de negocio, área de conectividad y área de frontend. O sea, ya te escapas un poco. Pero lo que voy es que una vez que vos tenés algo visible, como PHP, en Java, lo que vos quieras, después vas a tener campos, vas a dejar campos abiertos donde vos con un submit, con enviar, vas a correr una rutina que va a tomar esos campos que vos dejaste en los formularios y selecciona esto con esta condición, o inserta esto con esta condición, o actualiza esto con esta condición. ¿Se entiende? O sea, pero tampoco quiero aburrir, perdón, no, es que todo lo contrario, me gusta, me apasiona el tema de la informática, por eso estoy acá, pero excede como lo que queríamos hablar de la introducción a base de datos. Yo sé que me fuimos para otro lado, ¿eh? Sí. Soy consciente. Fíjate el video del gallego, el de base de datos que te puse. Sí. Entrá a la lista de que ese es un curso completo de PHP y MySQL. Solo que MySQL arranca, digamos, en los tramos finales de ese tutorial. Pero ahí tenés PHP, básico de HTML, y cierra con la conexión SQL. Y el proyecto general por ahí hasta te sirve, porque el proyecto es un carrito, si bien PHP trabaja con funciones porque es viejo, estamos hablando de cerca del 2000, de que está armado ese, no trabaja con clases, te va para lo que vos querés y para personalizarlo y meterle mano y que
se te abra un poco la cabeza respecto de esto, te va a servir. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. No, más preguntas, dudas. Iba a preguntar, la clase 6 es la última que está subida, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Que Sí, tiene la actividad. el encuentro 7 de hoy, seguramente va a estar con este videito, seguramente mañana, recién alguno me preguntó por privado, con las consignas que tienen que ver con la entrega del trabajo final. No va a haber algo nuevo, ¿sí? Y mientras tanto sigan jugando, los que no pudieron completar con ese 80% de actividades, siguen abiertas, no es que las cerramos. O sea, uno quiere, che, mira, quiero seguir jugando con las consultas en SQL, quiero seguir importando, porque todavía no puedo importarla, porque se me complica, me tira errores, lo que sea, sigan jugando con eso. No queremos agregarle más actividad, porque vamos, de acá a una semanita que se cierra todo, no queríamos sobrecargarlo de cosas. Sí, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, no digo, la 5 y la 6, o sea, la 4 está entregada, pero hay que modificarle, la 5 y la 6 falta hacer. Entonces, iba a preguntar si eso tenemos algún plazo, digo, de entrega o... No, plazo de entrega. El TP final está más cerca de un plazo de entrega que lo anterior. Claro, porque el seminario, de hecho, el borrador creo que hasta ayer fue la fecha, por eso también nos llevó tiempo y bueno, por eso preguntaba por las fechas de las actividades para entregar, si tienen algún plazo. No, para mí con Axel compartimos criterio en el sentido de que con que ustedes suban una base de datos y se encuentre entregada de acá a la semana que viene o un poquito más, seguramente vamos a sacar unos 15 días porque puede pasar eso, y el resto de cada actividad de cada clase, pero a ver, en concreto, la actividad de la clase anterior era hacer consultas en SQL, pero no pedimos que entregues nada, o sea, ahí fuimos nosotros concisos en eso. ¿Por qué? Porque queríamos que sigan avanzando con el armado del modelado de entidad de relación de la base que es el trabajo final. Pues en esa clase no tenés que hacer nada, o sea, simplemente jugar vos y practicar cómo importar datos. ¿Por qué? Porque te va a servir, si vos querés después importar datos, a este modelo que hiciste. Esa es nuestra idea final. Entonces digo, che, mira, la clase 6, que era las consultas, es interno, es privado, es para vos, para que vos juegues, para que consultes, para que veas que el Excel hace lo mismo que la base de datos, y nada más, no te pedimos algo específico ahí. Pero te va a servir que para te pusieran ahí nombre, apellido, claro, no me acuerdo. exactamente. Y va a servir para qué? Para que después, si vos en tu base de datos, como la que tenía Mariano, tenés un montón de información de Excel, lo puedas importar correctamente, lo puedas jugar, y era esa la intención final. Y insisto, estando muy preocupados, muy ansiosos con el trabajo final. El trabajo final es agarrar, clic derecho, exportar la base y subirle, y se acabó, se terminó la base de datos. Porque te rompimos los quinotos, aprendiste más de lo que vos crees, así que tampoco te vamos a pedir nada más, que integres esto y le des la vuelta con otra materia, porque no hace falta. Por lo menos para mí, capaz que Axel ahora me tiene ganas de... Ahora los hago mierda. Sí, No, yo, matalo, por ejemplo, matalo os hablo desde lo personal. Tal Sí. vez empezar con MySQL era medio chocante porque uno tenía que trabajar con ese, por eso nos confundimos esto del lenguaje de programación y base de datos, ¿no? Porque uno como que lo ve como que es parte de lo mismo, ¿no? Y en realidad MySQL es solamente de consulta, es una base de datos. Exactamente. Es un espacio de consulta y relaciones entre archivos, ¿no? Nada más. Básicamente. Y nada Entonces, menos. claro, y nada menos, tal cual. Pero cuando nos encontramos con eso, por ejemplo con Irina, cuando estábamos charlando, para nosotros fue como un choque, viste, que era un cachetazo, porque era otra vez volver al lenguaje de programación. Entonces dijimos, ¿pero qué? ¿Estamos programando? No, estás manejando el lenguaje de programación, pero en consulta de base de datos, básicamente. Sí, ¿no? Hermoso. Sí, fantástico. Así Es que- eso. Es esa la intención. De hecho, Axel lo viene diciendo encuentro a encuentro, dice eso. Esto no es programación, yo me acuerdo, pobre hombre. Pero es difícil asociarlo, porque choca uno el hecho de dice... que vos tenés que estar escribiendo casi Claro. en el ejecutar, ¿no? O sea, Claro. hasta eso me pasa, ¿no? Es muy parecido, sí, es muy parecido. Por eso. Bueno, antes de que se vayan todos, les paso una suerte de noticias parroquiales. La semana que viene vamos a invitar a los nuevos profes del módulo de software libre, que es el que sigue. Así que si tienen dudas, preguntas al respecto, bombardeenlos y nosotros nos tomamos unos mates y nos reímos mientras los atacan a ellos. Sí, por favor, mátenlos. Mentira. Marcela, una genia, fue profe mía ahí en la facultad, la tiene clara en cuanto a nivel pedagógico, así que les va a gustar en ese sentido porque sabe mucho. Desconozco del ámbito programación. Quizás yo al revés te puedo hacer una consulta, pero para explicarla soy un queso. Tiene que ver con lo técnico que somos nosotros.
Pero bueno, nada, están en buenas manos, quedan en buenas manos, ¿sí? Y aprovechen que el sábado que viene se suman un ratito, van a exponer el módulo, que es lo que va a pasar, y dudas que tengan. Ahí Mariano matala, o sea, decir, che, mira, yo ¿Cómo craquear el Office 2019? Claro, ahí está. Rompele la cabeza. Dame el parche. Claro. ¿Cómo encontrarlo? Definitivo que no lo detecta el antivirus. Yo tengo palabras de agradecimiento. La verdad que a mí me abrieron un mundo distinto. Sinceramente, de base de datos no sabía nada de la nada. Y me clarificaron un montón de cosas. O sea, me ordenaron el caminito como para seguir. Y yo se los agradezco. No se acepta un agradecimiento, se aceptan donaciones. Sí, como no, hay que ser caballero. La clase que viene es la Hay que ser última. caballero. El encuentro que viene es el último, sí. El encuentro que viene Dale. es el último. Sí, Así yo que- también quería decir que como yo puse escrito ahí el mensaje, que no entiendo mucho de esto, pero necesito más tiempo. Pero no importa, esto, como dijo Sergio, es el inicio para seguir. Pero Claro. yo me lo tomo con calma, con tiempo, como para poder volver a rever todos los ítems que nos dieron ustedes, todos los datos que nos dieron, la información, para poder hacerlo tranquilo. Por eso digo que yo me apoyo mucho con mi grupo, porque ellos la tienen más clara. Lo que tiene el módulo, insisto, es una introducción. El módulo de bases no termina acá, es mucho más amplio Claro. que esto. O sea, imagínense que nos rompimos la cabeza con Axel para decir, che, esto a un profe de secundaria de biología lo mato con esto. Entonces digo, ¿cómo lo voy Pero yo achicando? soy artística. Olvídate. O sea, ¿cómo esto lo voy viste, para que cuadre? No, imposible, pero que tengas esto en claro, que es una introducción, de cómo funciona internamente lo que estás haciendo cuando haces algo en Mercado Libre. Ya con eso yo estoy fascinado. ¿Entendés? Yo se lo dije en la clase anterior, que alguno de ustedes haya creado una base de datos real, aunque sea de juego en Access o acá en MySQL, se supera las expectativas de cualquier docente mío hacia atrás. No hay ninguno que lo sepa hacer, sacando el terciario o la carrera en la facultad. Pero, insisto, es muy grosso lo que están haciendo ustedes. Y bueno, nada, no, fue mérito de ustedes. Y eso es un inicio. Después, estos manuales que te voy dejando fuimos los que encontramos. No hace falta que te fumes todo el manual, o sea, no era la intención. Era de, che, mirá, hay algo que en este guión de clases no lo sé, está en el manual seguro, porque nosotros estuvimos haciendo extracciones de ese manualcito para acomodar las consultas básicas y demás. Hay cosas mucho más avanzadas. Lo bueno es que te da opción para seguir indagando, ¿viste? Porque vos por ahí te metes en Google y decís, bueno, esta partecita que nos dieron ustedes, por eso yo digo que a veces la parte teórica, yo me mando partes teóricas, pero después lo práctico es lo que me cuesta, porque investigo tanto. Olvídate que a nosotros los del sistema nos encanta seguir inventando pavada, ¿eh? O sea, y esto que hoy es nuevo, para mañana ya es obsoleto. Y después lo mismo, pero si es un Excel que haga una base, sí, pero le ponemos nombres nuevos, ¿viste? Nombres en inglés, nos encanta hacer estas cosas a nosotros. Así que ustedes relajen, que si saben esto, pueden llegar a entender lo que sigue. Igual, sí, tenemos un encuentro más, así que tampoco se me pongan a llorar acá, ¿viste? ¿No? Porque Axel después me llama, che, mirá, la gente la veo triste. Claro, no. Hacemos la fiesta de fin de curso. Sí, una pizza. Virtual. Está entrando en shock porque tiene que entregar el trabajo y no lo entregó, no le van a dar el certificado de que terminó el módulo. Sí, Yo los dejo porque tengo a mi perrita que le tengo que dar la medicación. Me parece muy bien. Yo, como saben, Así aprovecho que- el sábado para salir con mis nenes, a hacer esta recorrida. Voy a dar una vueltita, voy a mis suegros. Gracias, nos vemos el sábado. Dale, excelente. Muchas gracias. Bueno, como buen siempre, fin de por semana, favor. gracias por todo. Nos vemos, Buen fin de, gracias, profes, por todo. Por Gracias. favor, a ustedes. fin de. Un éxito. Chau. 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 Saludos.